Boris, no me viene a partir ese tema. Buenas tardes.
De nada. ¿Te dije gracias? Buenas tardes a todos los colegas. ¿Se escucha bien? Bueno, un saludo para todos. Es una oportunidad muy linda para poder reencontrarnos. Estoy viendo unas cuantas caras conocidas, otras no las veo porque tengo solamente una visión parcial de los muchos y muchas colegas que se han sumado a esta actividad de hoy. Pero bueno, les quiero mandar un saludo a todos, y
y bueno, deseando que estos minutos que tenemos por delante sean aprovechables para encarar este tema que está propuesto para el día de hoy, que apunta fundamentalmente a desarrollar, a analizar el impacto, diríamos, sociolaboral de la pandemia suscitada a partir del COVID-19 y las medidas que se han ido adoptando para contenerla, para paliarla, para, digamos, limarle sus aristas más complicadas. Lo que pretendemos presentar es un panorama, es decir, un panorama general, resumido, acerca de esos efectos y de las medidas a las que me había ya referido. No pretende ser un análisis minucioso ni profundo o de detalle, sino más bien una exposición somera y general, sin perjuicio de incursionar en algunos puntos con cierta profundidad. La idea es presentar un panorama, como decía, general, sobre todo porque además si hay una característica que seguramente define a estos momentos, a estos primeros 30 días que estamos atravesando de esta situación, seguramente es su carácter, digamos, vertiginoso. Quizás ahora ya estamos un poco más acostumbrados a lo que ha sido esta incesante, digamos, sucesión de acontecimientos. Los primeros días probablemente fueron los más complicados porque tuvimos que acostumbrarnos a una situación nueva. Empezamos a ver cómo se fueron sucediendo medidas, decisiones, actos administrativos de todo tipo, incluso, bueno, hasta la propia aprobación de leyes en tiempo muy breve, en tiempo récord, diríamos. Bueno, naturalmente también las decisiones adoptadas a nivel jurisdiccional por la Suprema Corte de Justicia, por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que nos han puesto en esta situación en la que nos encontramos hoy, donde han pasado muchísimas cosas, a tal punto que en general se provoca esa sensación de que a pesar de que han transcurrido 30 días nada más, parece como que hiciera mucho más tiempo que esto comenzó y que se ha venido desarrollando. Parece que hoy estamos acostumbrados a, por ejemplo, la cuestión de trabajar desde lugares remotos, o sea, desde los domicilios de los trabajadores, como si esto hubiera sido algo habitual en nuestra vida cotidiana, y sin embargo ha sido una circunstancia que se nos ha abrupta y verdaderamente masiva, no solamente a nosotros que estamos aquí, sino a muy buena parte de los trabajadores que existen en nuestro país y también diríamos en la región y en el mundo. El impacto ha sido extremadamente fuerte, hay decenas de miles de trabajadores que están amparados al seguro por enfermedad, otros tantos que han sido enviados al seguro de paro, muchos han sido despedidos, otros han tenido que aceptar o pactar la reducción de sus salarios, la modificación de las condiciones de trabajo, sus reivindicaciones, han hecho propuestas, han realizado manifestaciones de sea los consejos de orden que han alcanzado importantes, algunas organizaciones
Estoy aquí de vuelta, no sé si ahora me escuchan bien. Sí, bueno, se cortó la transmisión. Decía que en los últimos días se han producido muchos acontecimientos, hacía referencia a las reuniones que han habido a nivel, por ejemplo, del Consejo Superior Tripartito, de los acuerdos a los que han llegado algunas organizaciones sindicales para pausar la actividad por un determinado tiempo. Bueno, y toda la labor de diálogo, de intercambio que se está dando a nivel de las empresas bueno, para avanzar, por ejemplo, en la confección de protocolos o de medidas que permitan continuar la actividad con niveles razonables de prevención y de seguridad para evitar los contagios. Entonces, les decía también que una de las características principales de todo este periodo ha sido la sucesión vertiginosa de noticias, de acontecimientos, y donde prácticamente nada puede tener características permanentes. Es prácticamente, o muchas cosas son efímeras, lo que hoy parece presentarse como un problema, mañana resulta superado, a veces lamentablemente porque los acontecimientos van adquiriendo una connotación cada vez más negativa, de modo que esto nos pone frente a un desafío, frente a un reto en el que, bueno, el esfuerzo consiste en tratar de tener un panorama lo más completo posible, un panorama fundamentalmente descriptivo, y esa es la finalidad con la que asumimos un poco esta conversación de hoy. Entonces, vamos a ubicarnos en el comienzo de esta situación que se produjo el 13 de marzo. El 13 de marzo de este año, el viernes 13 de marzo, se confirmaron los primeros casos positivos de COVID-19. Y ese mismo día, el Poder Ejecutivo declaró mediante un decreto el estado de emergencia nacional sanitaria. El decreto 93 de 2020, de ese mismo día, 13 de marzo de 2020. En esa resolución, en ese decreto, como todos sabemos, no se impuso una cuarentena general, decisión que todavía tampoco hoy ha sido adoptada, pero en cambio sí se establecieron una serie de medidas que trajeron aparejadas importantes restricciones a la actividad en general, a los niveles de actividad normal en todo el país. Entonces, por ejemplo, fueron suspendidos los espectáculos públicos, se previó la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pudiera ordenar el cierre de los lugares de acceso público, que pudiera adoptar también otro tipo de medidas de higiene sanitaria dirigidas a evitar aglomeraciones de personas, incluso la posibilidad de suspender eventos que pudieran significar ese tipo de aglomeraciones. Y en ese mismo decreto también se exhortó a la población para que evite organizar o participar en actividades de ese tipo. Ese mismo decreto, reitero, el decreto 93 del 13 de marzo de 2020, también le impuso a determinadas personas el deber de guardar aislamiento. Deber que se vio reforzado además con la aclaración de que el no cumplimiento de esa restricción, de ese deber de aislamiento, podía significar a la persona incluso ser pasible de denuncias ante la autoridad sanitaria, y a su vez esta autoridad sanitaria podía y puede promover denuncias de carácter penal. Entonces, aislamiento no inferior a 14 días para personas que estuvieran contagiadas, que presentaran síntomas de la enfermedad, que hubieran regresado al país de las calificadas como zonas de alto riesgo, que en el mismo decreto también se indica qué países eran en ese momento, personas que hubieran estado en contacto directo con casos confirmados de COVID-19,
En fin, también entonces se impusieron restricciones, no solamente a las actividades, sino a determinadas personas que se encuentran o se encontraban en ese tipo de situaciones que aparecían descritas en el propio decreto 93 al que me estoy refiriendo. Pero ese mismo día también se dicta otro decreto, el decreto 94/2020, que también desarrolla una serie de medidas de restricción del ingreso al país de pasajeros y tripulaciones provenientes de determinadas zonas también calificadas como de alto riesgo. Se exhorta a la población a no viajar al exterior. Se toman también determinadas medidas restrictivas respecto del ingreso de personas desde Argentina, en fin, una serie también de restricciones importantes en materia de trasiego de personas. Pero a nuestros efectos, lo que especialmente es interesante de este segundo decreto, del decreto 94, es la exhortación que se hizo a todos los empleadores para que promuevan y pongan en práctica tareas desde los domicilios de los trabajadores, o sea, el trabajo remoto desde los domicilios, dice el decreto, siempre que eso sea posible, toda vez que eso sea posible. Después nos vamos a referir un poco más a este tema del trabajo desde los domicilios o al trabajo remoto. El mismo decreto también, fundándose en el Convenio Internacional de Trabajo número 155 de la OIT, que versa sobre salud y seguridad en el trabajo. Este convenio fue ratificado por nuestro país en el año 1988, fundándose en el artículo 19 de ese Convenio Internacional de Trabajo. También recuerda el decreto que es deber de los trabajadores informarle a sus superiores jerárquicos de toda situación que pueda considerarse o que pueda apreciarse como generadora de riesgo de contagio en el lugar de trabajo. Es decir, plantea ese deber que se le atribuye o que se le atribuye a los trabajadores. Todo esto en ese primer día, 13 de marzo. Pocos días después se agrega otra decisión, otro decreto que tiene mucha repercusión en lo que fue el movimiento general en nuestro país, el movimiento de personas, que fue el decreto del Poder Ejecutivo, el 101 de 2020, que exhortó a los entes de la enseñanza pública a disponer la suspensión del dictado de las clases y el cierre de los centros educativos públicos en todos los niveles de la enseñanza, y en el caso de los centros privados, dispuso preceptivamente la suspensión del dictado de clases y el cierre de los centros educativos. Esa decisión, que podría entenderse que no tiene, digamos, una connotación estrictamente o rigurosamente de carácter económico productivo, sí tuvo, sin lugar a dudas, un impacto muy, muy importante en lo que fue la afectación del trabajo y de la forma de desempeñar el trabajo de muchas personas, no solamente las relacionadas directamente con lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino todas las personas que laboran de manera directa o indirecta en relación con la enseñanza, que es un número extremadamente importante de personas. Entonces, otra decisión que impone o que implica restricciones en lo que es la actividad normal en nuestro país. Pero al día siguiente, estábamos hablando recién del 16 de marzo, el 17 de marzo, otra resolución también del Poder Ejecutivo, la 337 de 2020, que exhortó
a las empresas propietarias o administradoras de locales comerciales de gran porte, es decir, a los shopping centers, que procedían al cierre preventivo y provisorio de las instalaciones, excepto los locales de ventas de alimentos, los locales en los que se venden productos sanitarios, o sea, supermercados y farmacias fundamentalmente, los bancos, los que proveen servicios financieros, los que prestan servicios de salud, todo lo demás quedó alcanzado por esa exhortación a cerrar preventivamente las instalaciones de los shopping centers. En fin, podríamos seguir haciendo referencias, por ejemplo, a esto se agregó pocos días después, el 20 de marzo, el acuerdo alcanzado en la industria de la construcción, que determinó, como luego vamos a decir también, una paralización, una suspensión de las actividades en esa industria que moviliza a tanta gente, que acaba de finalizar en el día de ayer. De modo que hubo una generalizada afectación de la actividad en nuestro país, con énfasis probablemente especial en determinados sectores. Comercio y servicios seguramente fueron de los más afectados, de los más golpeados por esta situación de emergencia. Y en este sentido son extremadamente significativas, muy importantes, extremadamente importantes, las cifras que reflejan o revelan el impacto que esta situación ha tenido en materia de empleo y ocupación. En el mes de marzo fueron enviados al seguro de paro más de 86.000 trabajadores. 86.000 trabajadores a los que se suman más de 100.000, más de 105.000 trabajadores que se ampararon al seguro de enfermedad. Y es interesante visualizar qué significan estos números en lo que es la cantidad total de trabajadores que existen en nuestro país. Sumados los 100.000 y pico de trabajadores amparados al seguro por enfermedad, más los 86.000 trabajadores que en marzo fueron enviados al seguro por desempleo, se llega más o menos al 15% del total de los trabajadores públicos y privados que cotizan al Banco de Previsión Social, o sea, descontando policías, militares y trabajadores bancarios. La sumatoria de todos los trabajadores dependientes, públicos y privados, cotizantes al Banco de Previsión Social, quedó afectada en un 15% aproximadamente, nada menos o nada más, que en el mes de marzo. En el mes de marzo, esos 86.000 o 186.000 trabajadores, que son la suma, como decía, de los 86.000 que fueron enviados al seguro de paro y de los 100.000 o poco más de 100.000 que se ampararon al seguro por enfermedad, son ya en un solo mes el 15% de ese caudal total de trabajadores públicos y privados cotizantes al Banco de Previsión Social. Y en la primera semana de abril, ya estaba reportándose el envío de aproximadamente 37.000 trabajadores más al seguro por desempleo. Para tener una idea también de las dimensiones, es un dato interesante tener en cuenta que desde mayo de 2003, o sea, cuando estábamos todavía en las repercusiones de la crisis de 2002, desde mayo de 2003 nunca se habían enviado al seguro por desempleo, al seguro de paro, más de 16.000 trabajadores en un mes. 16.000 trabajadores en un mes contra 86.000 que tuvimos en el mes de marzo. De modo que son cifras extremadamente significativas, extremadamente severas, y esto lo que va demostrando es la importancia que tiene la herramienta del seguro de paro como herramienta de contención de esta situación social, económica tan grave que estamos atravesando. Bueno, pero además de esta paralización importante y generalizada de la actividad, otros tantos sectores de actividad también continuaron trabajando, también continuaron
desarrollando su actividad, aunque seguramente es difícil identificar alguno que haya conseguido hacerlo sin haber quedado afectado en alguna medida por los efectos de esta crisis tan generalizada. Pero esos sectores que continuaron trabajando lo han hecho en algunos casos en forma presencial, ahora nos vamos a referir a algunos aspectos en relación con ese tema, pero también hemos tenido una de las seguramente novedades más importantes que ha traído esta crisis, que es el ingreso masivo de esta modalidad de trabajo remoto, de trabajo desde los domicilios. Como ya habíamos adelantado, el decreto 94 de 2020 realizó esa exhortación a todos los empleadores para que pusieran en práctica sistemas de trabajo desde los domicilios de los trabajadores, en todos los casos en que esto sea posible, dice el decreto. Como todos sabemos, en nuestro país no tenemos una regulación especial para este tipo de trabajo, o sea que hemos tenido que ingresar en esta nueva modalidad de desempeño de la tarea un poco en una situación de relativa anomia especial, o sea, no es que no existan normas, sí las hay, porque son las mismas normas que regulan el trabajo en general, el trabajo presencial, pero no existen normas que en forma especial, en forma específica, en forma concreta, hayan atendido con carácter previo, ni tampoco ahora, vamos a ver las dos únicas, diríamos, regulaciones muy concretas que en ese decreto 94 se refieren en relación a esta modalidad de trabajo, pero no tenemos una regulación especial o que atienda en forma especial o particular las especialidades o particularidades que presenta sin lugar a dudas esta modalidad de trabajo remoto. Decía que el decreto 94 que estableció o que enunció esa exhortación a todos los empleadores, hizo dos pequeñas referencias o dos referencias muy concretas. Muy concretas, pero que son importantes, sobre todo una, cuando dispone que sea de cargo del empleador el suministro de todos los implementos necesarios para que se pueda realizar la tarea encomendada, o sea, para que el trabajador pueda realizar la tarea desde su domicilio. Y lo dice así, en forma genérica, pero cuando empezamos a pensar en todos los implementos que son necesarios para realizar esa tarea, la verdad que son muchos, desde, naturalmente, la computadora que puede ser necesaria, la conexión a Internet, el router, el costo de todos esos implementos se deriva de esa referencia muy general que realiza el decreto, se infiere, se concluye que es el empleador quien debe estar encargado de suministrarlos. O sea que una primera referencia importante a la que se le debe prestar atención en este decreto 94 que enunció esa exhortación a la que nos estábamos refiriendo. Y la segunda referencia es un requisito de carácter formal. Un requisito de carácter formal que consiste en el deber del empleador, de las empresas, de comunicar a la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo que se está empleando esta modalidad de trabajo remoto desde los domicilios. No dice el decreto de qué manera se debe realizar esa comunicación, pero habida cuenta de que el propio Ministerio de Trabajo ha prácticamente dejado de atender en forma presencial, es una comunicación que se realiza vía correo electrónico. Bueno, y después de esa exhortación realizada a través del decreto, se produjo, como decíamos, una
una enorme y masiva generalización del trabajo remoto, que naturalmente afecta fundamentalmente a las actividades de los servicios en especial, a la enseñanza en particular. Es verdaderamente notable cómo en poquísimo tiempo, todos nos hemos visto obligados a tener que familiarizarnos con estas herramientas, que eran desconocidas para la mayoría de nosotros, y en cuestión de horas o de días tuvimos que aprender a manejarlas. Fíjense que acá estamos unos cuantos intercambiando en esta modalidad, que ha pasado a formar parte de nuestra vida cotidiana, nuestro relacionamiento con mucha gente. Abruptamente hemos tenido que, nos hemos visto obligados, nos hemos visto lanzados a tener que trabajar mediante esta modalidad. Hay algunos que dicen que reporta o es muy cómoda, que es difícil después pensar en el retorno a una actividad presencial. Lo que en general también nos pasa es que se aprecia lo que es el rigor, y apreciamos muchas veces en carne propia lo que es el rigor del trabajo de esta naturaleza, donde parece que se difuminan las fronteras de horas, de días, de momentos de descanso, y a veces hace bastante difícil poder tener una pausa para poder atender las cosas de la vida personal, ¿no? Porque sucede que se hacen un poco, como decía, difusas las fronteras entre el trabajo y la actividad de la familia. Creo que esto es una experiencia interesante que debemos tener en cuenta para saber de qué manera o cuáles son los resguardos que hay que tomar cuando nuestro país finalmente regule este tema. Respecto del trabajo a domicilio, más que trabajo a domicilio, desde los domicilios, es un error, un lapsus cometí ahí, porque no es trabajo a domicilio, sino desde los domicilios, aunque puede tener algunas características parecidas a la del antiguo trabajo a domicilio. Se le aplican, como decía, las mismas reglas que rigen en general para todo tipo de actividad, lo que incluye también, naturalmente, las normas relativas al tiempo de trabajo, a la limitación de la jornada, a las pausas, al descanso intermedio, al inicio y al final, y a la finalización de la jornada, a los descansos semanales, cosa que hay que tener cuidado, hay que tener en cuenta para justamente evitar incursionar en situaciones que luego puedan tener algún tipo de repercusión no deseada. Es importante tener en cuenta esto, porque a veces este tipo de trabajo nos hace perder, como decía, las fronteras de la idea de en qué momento estamos viviendo, y provoca la tentación de generar a veces intercambios fuera de las horas habituales de trabajo. Dentro de lo que pueden ser identificadas como las novedades vinculadas con este tema, también tuvimos una que fue la ley 19.869, promulgada el 2 de abril del año 2020, o sea, de este año, hace poquísimos días, ley 19.869, sobre telemedicina. El contenido de esta ley en realidad no tiene mucha relación con regulación de condiciones de trabajo, sino fundamentalmente establece una serie de referencias más bien generales que apuntan a esencialmente referirse a la relación de los usuarios con las instituciones prestadoras de salud, los derechos de los usuarios, la cuestión de la confidencialidad de sus datos personales. Es una novedad, pero no trajo la ley una referencia a
cuestiones, como decía, de carácter estrictamente laboral, sino más bien grandes lineamientos acerca de esta modalidad que puede ser útil y que de hecho seguramente lo debería hacerlo para que muchos trabajadores de la salud, sobre todo fundamentalmente médicos, puedan desarrollar sus actividades a distancia en forma remota. Hay muchas especialidades médicas que tienen que estar presencialmente en los centros asistenciales por razones obvias, pero hay otras que pueden realizar la tarea desde sus propios domicilios, y creo que desde una concepción general y global no sería poco prudente pensar en cuidar a esos médicos que pueden estar realizando sus tareas en forma remota, porque en algún momento puede ser necesario que salgan a la cancha para atender situaciones especiales en caso de que la situación de la se saliera de cauce. Entonces, creo que esa herramienta de la ley, como les decía, 19.869, puede ser útil, puede ser importante de aplicar en forma eficaz. Pero además del teletrabajo, del trabajo a distancia, del trabajo remoto al que hacíamos referencia, hubo también y hay una cantidad de actividades que han continuado desarrollándose en forma presencial, es decir, en el ámbito de trabajo, en el lugar de trabajo, en las instalaciones de las empresas. Y ahí aparece un deber general, un deber importante del empleador, de resguardar, de mantener, de ser el garante del ambiente de trabajo, o de que en el ambiente de trabajo se mantengan determinadas, digamos, medidas preventivas que eviten o por lo menos prevengan en la mayor medida de lo posible el contagio y la dispersión de la enfermedad. En ese punto, más allá de este deber o de esta obligación típica del empleador, también hay que recordar que incluso el incumplimiento puede tener connotaciones o consecuencias de carácter penal. Recuerden la disposición contenida en la ley 19.196 del año 2014, que tipificó ese delito que pone al empleador o quien ejerza efectivamente en su nombre el poder de dirección en la empresa, el que no adopte, dice la norma, el empleador que no adoptare los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y en su reglamentación, de forma que pongan en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador, serán castigados con 3 a 24 meses de prisión. Esa es una norma que de alguna manera refuerza esa obligación, ese deber del empleador de adoptar esas medidas de seguridad, naturalmente dentro de lo que sea, de lo que pueda estar a su alcance, en una circunstancia como la que estamos atravesando, pero es una norma que adquiere una relevancia bastante particular. Y en ese entendido también es muy importante destacar que el mismo 13 de marzo el Ministerio de Trabajo dictó una resolución, la resolución 52 del 2020, reitero, del mismo 13 de marzo de 2020, mediante la que convocó a un organismo tripartito bastante olvidado, pero que en estas circunstancias también adquirió un protagonismo relevante, que fue o que es el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el CONASAT. Lo convoca esa resolución del 13 de marzo para, dice, abordar la situación que actualmente conlleva el eventual riesgo biológico que dentro del ámbito laboral produce la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus denominado COVID-19. Eso dice la convocatoria que se hace a través de esta resolución 52 de 2020 del Ministerio de Trabajo. Cabe recordar que el CONASAT tiene una integración tripartita, fue creado por decreto del Poder Ejecutivo
número 83 del año 1996, y se compone por 8 miembros, con un representante por cada uno de los organismos que voy a mencionar ahora, que es el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud Pública, el Banco de Previsión Social, el Banco de Seguros del Estado, y 2 representantes por cada una de las organizaciones, por las organizaciones representativas de empleadores y organizaciones representativas de trabajadores. Son 8 miembros. El cometido fundamental del CONASAT consiste en coordinar e impulsar toda la materia. El 13 de marzo el Ministerio de Trabajo convoca al CONASAT, que rápidamente se reúne, y pocos días después, el 19 de marzo, adopta una resolución que es refrendada a su vez por otra resolución del Ministerio de Trabajo. En este caso es la resolución 54 del 2020, que dispone una serie de medidas importantes en materia de seguridad y prevención en los lugares de trabajo para el trabajo presencial. Medidas que se pueden sintetizar en 3 o 4 grandes líneas, diríamos. Por un lado, las líneas que tienen que ver con la difusión, con la comunicación de las medidas preventivas que vaya dando la autoridad administrativa, la autoridad sanitaria del país, el Ministerio de Salud Pública, a los efectos de prevenir los contagios, actividades de difusión, de comunicación, entrega de material informativo sobre las medidas de control y de prevención. Otras medidas que son, digamos, preventivas de profilaxis, entrega de provisión de alcohol en gel en cantidades suficientes y otros medios de protección personal, por ejemplo, guantes o mascarillas en aquellas actividades que por su naturaleza, por su índole, esté esto indicado, extremar las medidas de higiene mediante el mantenimiento y desinfección de los lugares y equipos de trabajo, con especial referencia a los equipos que proyectan aire, secadores de mano, aire acondicionados, ventilación, la higiene y desinfección diaria de la ropa de trabajo, de los equipos de protección personal y de las superficies a las que están expuestos los trabajadores en las actividades que lo requieran, y después una serie de medidas, por ejemplo, la del lavado de mano, no compartir los artículos personales, el mantener la distancia personal. Otras medidas que tienen que ver con los protocolos que se tienen que adoptar de actuación cuando se produzcan contagios, de qué manera deben actuar. Se debe actuar en el ámbito del trabajo cuando se producen o hay riesgo de contagio, cómo se tiene que, digamos, disponer la cuarentena o el aislamiento de las personas que hayan podido tener contacto con ese trabajador contagiado que se haya detectado en el lugar de trabajo. Bueno, le voy a dejar la palabra a Álvaro para que siga con los capítulos que siguen y después voy a retornar yo. Perfecto, Mario. Bueno, buenas tardes para todos los colegas. En primer lugar, señalar el gusto por participar en este ciclo de charlas que organizó el Colegio de Abogados en esta circunstancia tan particular. Tener la posibilidad de compartir una vez más con mi amigo Mario Garmendia esta palestra, y también de reencontrarnos a la distancia con tantos colegas, más de 230 en algún momento, 234 estamos ahora, de todo el país. Estoy viendo colegas como Rafael Miguel de la República de La Valleja, entre otros, y tantos colegas de todo el país, que nos acerca las distancias a través de
este instrumento, de esta herramienta. Señalar en particular que esta cuestión está teniendo un enorme impacto, como ya lo ilustraba Mario, en el empleo, también en la economía. Hay datos que surgen de informes del Banco Mundial de hace unos días, que hacen una estimación del impacto que tendrá esto en el Producto Bruto Interno, posiblemente una caída de un 2,7%. Esta es una problemática mundial, no es solo de nuestro país, como es obvio, ya ustedes lo tienen presente. La OIT ha señalado precisamente que esta pandemia está provocando un impacto inclusive mayor al de la Segunda Guerra Mundial. Es muy superior a la de la crisis del 2008, que impactó fundamentalmente en los países desarrollados, pero que también tuvo consecuencias en nuestra América Latina. Y como decíamos hace unos días en un trabajo que estuvimos difundiendo sobre las contribuciones del derecho del trabajo y la seguridad social, en parte de ello ya ha abordado precisamente Mario en su exposición, en todos los instrumentos que hacen al derecho individual del trabajo, pero también hay un componente extremadamente importante en materia de seguridad social, que sin duda, si tuviéramos que hacer una caracterización de la forma en que Uruguay está tratando esta cuestión, de la manera que está buscando atemperar los impactos de la crisis, primero sanitaria, después económica y a partir de ello también social, es precisamente a través del poderoso instrumento de la seguridad social. También el derecho sindical, el derecho colectivo del trabajo, como lo desarrollará posteriormente Mario, también tiene un papel a jugar en esta instancia. Antes de entrar precisamente en estos puntos de la seguridad social que vamos a tratar, simplemente señalar la importancia de algunos documentos que se han producido en estos días, en este mes, en este último mes, por parte de la OIT, donde primero hace una especie de relevamiento de las distintas respuestas que en los países desarrollados, en el primer informe, dando cuenta de las principales medidas que los países desarrollados estaban adoptando, y más recientemente en un informe un poco más global desde el punto de vista de las normas del derecho internacional del trabajo, que son muchas y que pueden ayudar a navegar en estas aguas turbulentas, como dice Mario, en un trabajo que ha dado a conocer en estos días. De modo que allí hay una referencia a esta producción de la OIT, que como todos sabemos no ha habido tiempo de dar una respuesta normativa, sino que ha habido una respuesta de relevamiento de las políticas que han realizado los Estados miembros de la OIT, por una parte, y de un enfoque de las normas internacionales en clave de la coyuntura que se está viviendo, que por cierto es sumamente útil e importante para tratar esta cuestión. Decía que en realidad nuestro país de algún modo se ha valido de los instrumentos de la seguridad social para abordar esta problemática que se está viviendo. Y sin duda, el instrumento más recurrente ha sido el del seguro de desempleo. Ustedes saben que Uruguay es uno de los pocos países que tiene una prestación en esta materia. Durante décadas fue el único país, hace más de 60 años que tiene un seguro de desempleo para todas las actividades de industria y comercio, lo que históricamente fue el ámbito de inclusión de la industria y el comercio. Y en el año 81 se reformuló el régimen de seguro de desempleo que se había creado en el año 58, y en el año 2008 se volvió a
a reformar el marco normativo, precisamente con una preocupación que era lograr la mayor cobertura frente al fenómeno del desempleo. En aquel entonces existían estudios que daban cuenta de que solo el 10% de los desocupados accedían a una prestación de subsidio por desempleo. De modo que ahora estamos hablando de un número infinitamente mayor, lo que revela que la seguridad social está teniendo mayor cobertura, atendiendo en un porcentaje mucho más elevado en materia de cobertura, que como todos ustedes saben, es uno de los grandes objetivos de la seguridad social, que es el lograr la mayor cobertura posible, ¿no? Lo que se formula bajo el principio de la universalidad de la cobertura. Y allí, ese régimen de seguro de desempleo que en el 2001 incorporó a los trabajadores rurales como consecuencia de una crisis, en aquel entonces la de la aftosa, ¿no? Y en el año 2006, a partir de la creación del estatuto, del marco normativo del trabajo doméstico, también se incorporaron a los trabajadores del servicio doméstico, nos da hoy día una plataforma extremadamente importante para dar cobertura y atención a la necesidad de un ingreso, de asegurar un ingreso al trabajador que pierde su trabajo cuando es despedido o que es suspendido en forma total, que sería la segunda causal ya clásica, y la tercera, la de la reducción parcial de los días de trabajo o de las horas de trabajo mensual. Pero siendo el marco general, que como ustedes saben, tiene una serie de exigencias de requisitos de cotización previa, en el caso de los trabajadores de industria y comercio, mensuales, 6 meses de cotización en los últimos 12 meses, en el caso de los jornaleros, 150 jornales, que vendría a ser el equivalente en los últimos 12 meses, luego los trabajadores rurales, una exigencia de 12 meses de contribución en los últimos 24 meses, y en materia de jornales, 250 jornales en los últimos 2 años. Y en el caso de los trabajadores del servicio doméstico, una combinación de los requerimientos que están previstos para la industria y comercio y los que están previstos para la actividad rural. Pero decía, siendo el marco general, la plataforma a partir del cual se arranca, en el día 18 de marzo, apenas iniciada esta etapa de emergencia sanitaria nacional, se crea un régimen especial de subsidio por desempleo. Ustedes saben que el Poder Ejecutivo tiene, de acuerdo a la propia ley de seguro de desempleo, concretamente el artículo 10 del decreto de ley 15.180, con la redacción de la ley 18.399, tiene facultades para crear regímenes especiales por hasta 12 meses, atendiendo a circunstancias de necesidad o razones de interés general. Ustedes recordarán situaciones como la del tornado de Dolores, o sequías, o inundaciones, o granizadas, o el efecto de las heladas en algunas áreas de la producción, ha llevado a que el Poder Ejecutivo cree distintos regímenes especiales para esas actividades específicas o para esas zonas afectadas, pero en este caso estamos frente a una cuestión que comprende a todo el país, ¿no? Sin duda hay un conjunto de actividades como las que mencionaba Mario, las actividades vinculadas vinculadas a la actividad hotelera, la gastronomía, entre otras cuestiones, han tenido un impacto enorme, pero sin duda todas han tenido consecuencias asociadas a esta problemática. De hecho, en la primera resolución, la del 18 de marzo, solamente se contemplaban algunas actividades.
y pasó 48 horas, el día 20 de marzo, se reformula el régimen especial y se amplía a todas las actividades comprendidas por el decreto de ley 15.180. Vale decir, a todas las actividades de industria y comercio que tienen amparo en el ámbito del Banco de Previsión Social. Dejo afuera solamente de la actividad privada a la actividad bancaria, propiamente dicha, porque inclusive las actividades de servicios financieros, como las cooperativas de ahorro y crédito, que pasaron a tener inclusión dentro del ámbito de la caja bancaria, conservan el régimen de seguro de desempleo de la 15.180, con el mostrador de la caja bancaria, pero a cargo del régimen general del Banco de Previsión Social. Y entonces se amplía a todas las actividades rurales y también servicio doméstico. Y prevé un mecanismo de reducción parcial para mensuales. Ustedes saben que ese régimen especial que se había creado en su momento, yo no sé si estamos, yo perdí acá mi punto de referencia, no sé si está saliendo correctamente el audio, que es lo importante. Decía que este régimen estaba vedado, el de suspensión parcial o de reducción parcial estaba vedado para los trabajadores mensuales, que solamente podían ingresar o por la causal despido o por la causal suspensión total. En este caso se habilita a todos los trabajadores mensuales a ingresar en este régimen especial de subsidio por desempleo parcial. Y tuvo allí una serie de variantes, decía una resolución primero del 18 de marzo, otra del 20 de marzo, y una más reciente, la del 3 de abril, que termina de completar o digamos, de perfeccionar este régimen, que tuvo algunas vicisitudes en cuanto a la forma de cálculo del subsidio, por cuanto había allí unas, digamos, dudas acerca de cómo sería efectivamente el criterio de cálculo. Y finalmente el Banco de Previsión Social, a través de una serie de comunicados, estableció las pautas de cómo se efectúa el cálculo de la prestación. Y en particular, en esta última resolución, la del 3 de abril, se fija un máximo de suspensión. Ya las anteriores habían fijado un mínimo de suspensión, de modo que tenía que haber una suspensión de 6 jornadas como mínimo de trabajo, y ahora se fija un tope en 19 jornadas como máximo. Y está también la otra modalidad, que es la de reducción en las horas de trabajo. Se establece un mínimo de reducción del 50%, es decir, que si la reducción es del 20%, del 30%, del 40% en la carga horaria diaria, no da derecho al subsidio, sí lo da a partir del 50% de reducción o más, cuando la reducción es del 50% o más. Hay también que señalar que en esta última resolución, y a partir del 1 de abril, el monto del subsidio será complementado con una partida adicional a cargo del Banco de Previsión Social, hasta alcanzar el 75% del promedio de asignaciones computables de los últimos 6 meses del trabajador. Es decir, sumando el sueldo que está cobrando por los días efectivamente trabajados, más el subsidio que había previsto la resolución anterior, ahora se complementa hasta alcanzar un 75% sumando sueldo más subsidio por desempleo. Simplemente recordar una disposición que no es de la ocasión, no es de esta coyuntura especial, pero sí es interesante tenerla presente, que en la ley 16.703, en la que instauró el régimen previsional mixto, se estableció que están exentos de aportes al Banco de Previsión Social los complementos a los subsidios de inactividad compensada.
Este es precisamente un subsidio de inactividad compensada que si el empleador lo complementa, no está alcanzado por aportes, no está grabado por aportes a la seguridad social. Después, en esta materia, en materia de subsidio por desempleo, recordar que también el Poder Ejecutivo tiene facultades para otorgar prórrogas. Cuando las empresas están en dificultades, tienen derecho a una prestación por hasta 4 meses, en el régimen de suspensión total, y de 3 meses en reducción parcial, y se autoriza al Poder Ejecutivo a extender esos periodos cuando hay una justificación, digamos, económica que le dé crédito a esa suspensión de la relación de trabajo, y el Poder Ejecutivo tiene esa facultad de establecer prórrogas por hasta 12 meses, Generalmente, la práctica indica que esas prórrogas se van otorgando en forma bimestral o trimestral para ir monitoreando cómo se va evolucionando en esa área concreta, que ahora, en este momento, bueno, comprende a todo el país y a todas las ramas de actividad, aunque hay, por cierto, algunas que están más golpeadas que otras. También está el instrumento del subsidio por desempleo, a partir de una ley que prorroga, una vez agotado todos los plazos máximos que el Poder Ejecutivo podría utilizar, bueno, extenderlo aún más por ley. Y de hecho han existido una serie de leyes que establecen prórrogas de hasta 180 días. Y por último, en este campo del seguro de desempleo, recordar otra disposición que se incorporó en la reforma del año 2008, que es una reforma, digamos, una disposición que fue calificada como contracíclica para aquellas circunstancias en donde el Producto Bruto Interno del país cae en 2 trimestres consecutivos, una medición que se hace desestacionalizado, es decir, sin considerar los vaivenes que tiene en el curso del año. Ese instrumento permite extender a partir de una facultad que se le otorga al Poder Ejecutivo por hasta 2 meses en el caso de los mensuales y por hasta 16 jornales en el caso de los jornaleros. De modo que todavía no estamos en ese escenario, felizmente, pero seguramente es factible, es probable que haya una caída, como ya lo anuncia el Banco Mundial, digamos, en lo inmediato, y habrá que ver cómo es, digamos, la recuperación, cómo es la recuperación. Pero bueno, está esa posibilidad que sería una herramienta adicional, que tendría el Poder Ejecutivo como dentro de sus facultades. Siguiendo un poco con la línea de recomendaciones que la OIT viene haciendo con carácter general, donde está ahora enfocada en la protección del empleo, que no se pierdan empleos. Hay en la OIT estimaciones iniciales de una pérdida de 25 millones de empleos en el mundo. En el mundo hay 3.000 millones de trabajadores activos, lo que representaría un 8% de fracción. De modo que si eso lo trasladamos, si Uruguay tuviera un comportamiento similar al que estima la OIT con carácter general, en el Uruguay sumaríamos el 8,5 que ya teníamos como piso, otro 8,5 más, como mínimo. Pero la OIT está revisando esos números al alza, porque el impacto tiene todas las características de ser mayor inclusive. Y dentro de las recomendaciones está ayudar a las empresas, fundamentalmente las pequeñas y medianas empresas, en todas las cargas fiscales y en todas las cargas a la seguridad social. Y en ese marco puede entenderse la ley 18.872 del 3 de abril, promulgada el 3 de abril pasado, donde se establecen facilidades de pago para los aportes al Banco de Previsión Social para empresas de hasta 10 empleados, personas
empresas unipersonales, sociedades de hecho, sociedades de responsabilidad limitada, con hasta 10 trabajadores dependientes, tienen un régimen de facilidades de pago por el que se le abate el monto de las contribuciones a la seguridad social en un 40% y se establece facilidades de pago del 60% restante en hasta 6 cuotas, sin intereses, en intereses con el pago de la primera cuota a partir del mes de junio. Otra de las normas que se han aprobado también, como decía Mario, de forma absolutamente veloz, con carácter verdaderamente urgente, es el de la creación del Fondo Solidario COVID-19. Ustedes saben que el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley al Parlamento, a la Asamblea General. En el proceso de discusión se introdujeron modificaciones a partir de formulaciones que realizó la oposición, y se aprobó por unanimidad en las dos cámaras un proyecto de ley que fue promulgado, decía, el 3 de abril, donde se establece justamente la creación de este fondo, que será destinado justamente a financiar la actividad estatal que tiene que ver con toda la protección que demanda la población en esta emergencia sanitaria nacional, las erogaciones de las que incurre de forma extraordinaria el Ministerio de Salud Pública, ACE y los prestadores de salud, las actividades que desarrolla el SINAE, que también es otra ley que ha adquirido relevancia en esta instancia, en las prestaciones de seguro de enfermedad y de seguro de desempleo que se generaron a partir del 13 de marzo en adelante, es decir, a partir de la Declaración Nacional de la Emergencia, y en la pérdida de recaudación que está teniendo el Banco de Previsión como consecuencia de esta circunstancia. Allí se prevén una serie de recursos que tienen que ver con las utilidades del Banco República. Hay, digamos, no es el 100% de las utilidades, sino que hay una serie de dispositivos que están en la Carta Orgánica del Banco República que fija determinados criterios para asignar los cálculos de la rentabilidad de esa institución financiera. También se afecta a este fondo las utilidades de la Corporación Nacional para el Desarrollo, de acuerdo a un informe que elabore la OPP, que obviamente asegure la continuidad, la realización de los planes que tiene la Corporación Nacional para el Desarrollo, la recaudación de un impuesto, que es el impuesto COVID-19, el impuesto de emergencia sanitaria COVID-19, donaciones, préstamos internacionales, que ofrezcan y que se gestionen con los organismos internacionales u organismos multilaterales de crédito. En fin, el punto es que el impuesto, que es lo que quiero destacar en este momento, es un impuesto que grava los ingresos, que grava las remuneraciones nominales de los trabajadores del sector público, todos los funcionarios públicos, es decir, administración central, poder judicial, poder legislativo, gobiernos departamentales, los funcionarios de los entes autónomos, de los servicios descentralizados, y también las personas públicas no estatales. Ustedes recuerdan que, de acuerdo a una ley de presupuesto del año 96, la ley 16.736, las personas públicas no estatales se rigen por el derecho laboral, el derecho laboral privado, creo que dice la ley del año 96. Bueno, esas personas que se rigen por el derecho laboral tienen, los empleados de las personas públicas no estatales se van a encontrar a partir del 1 de abril con este impuesto que va a gravar sus ingresos en la medida que supere su monto nominal los 120.000 pesos, de ahí en adelante. Y la ley establece
unas alícuotas progresivas del 5%, el 10%, el 15% y el 20%, asegurando que los ingresos de los ingresos mayores no terminen cobrando un líquido inferior a lo de los ingresos inferiores. Un dispositivo similar al que había cuando estaba vigente el IRP, el impuesto a las retribuciones personales. Bueno, pero concluyo este aspecto vinculado con los sujetos obligados al pago de este impuesto, que no solamente los funcionarios públicos en el sentido lato, los empleados de las personas públicas no estatales, sino que también se suman los empleados de las empresas que tienen un paquete accionario mayoritario del Estado. Ustedes saben que ANCAP, que la UTE, que el Banco de Previsión Social, con el caso de República AFAP, tiene empresas, digamos, son propietarios de empresas que se rigen por el derecho privado, ¿no? El caso de AFAP República es precisamente una de ellas. Y esas personas, esos empleados de esas actividades privadas, pero que son de sociedades anónimas cuyo paquete accionario es mayoritariamente estatal, también están alcanzados por este impuesto. También están alcanzados los prestadores de servicios no dependientes, es decir, los profesionales que asesoran a estas empresas de carácter privado, las personas públicas no estatales o del propio Estado. Los contratos de arrendamiento de obra, contratos de arrendamiento de servicios, están también alcanzados como contribuyentes en este impuesto. Es un impuesto que en su aspecto espacial es territorial, es decir, rige el principio de territorialidad, en su aspecto temporal es mensual, es de liquidación mensual, no es como el IRPF, que es un impuesto anual, donde se hacen anticipos mensuales. Este es un impuesto de carácter mensual, que en principio regirá por 2 meses, prorrogable por 2 meses más a partir del ejercicio de la facultad que se le confiere al Poder Ejecutivo en función de la circunstancia, según sea la circunstancia de la duración de la pandemia. Bien, el sujeto activo del tributo es el Poder Ejecutivo a través de la figura del Ministerio de Economía y Finanzas, y los sujetos pasivos, bueno, ya los mencionamos. También en esta ley se crea un adicional al impuesto a la asistencia de la Seguridad Social. Ustedes recuerdan que cuando se aprobó la reforma tributaria se creó el IRPF, que gravaba a las rentas del trabajo y también a las pasividades. Ese impuesto fue cuestionado desde el punto de vista de su constitucionalidad. Finalmente se sustituyó el IRPF de las pasividades por el IAS, el impuesto a la asistencia de la Seguridad Social, que tiene la particularidad de que su producido se destina íntegramente al Banco de Previsión Social. En este caso se crea un impuesto adicional al IAS, que también tiene una estructura similar al del impuesto que rige para los trabajadores del sector público y estos que mencionaba recién, con un gravamen a partir de los 120.000 pesos nominales, asegurando un mínimo líquido de 100.000 pesos. Bien, hay otros aspectos que tienen que ver también con la seguridad social. Otra de las prestaciones de las ramas de la seguridad social, en la jerga del convenio 102 sobre normas mínimas de seguridad social, y es el seguro de enfermedad. Ese seguro de enfermedad que también tiene su origen allá en los años 40, 50, con las negociaciones tripartitas y bipartitas que se daban en el ámbito de los consejos de salario, que en el 75 se estatizan los seguros de enfermedad con el decreto ley 14.407. Bueno, en este caso se ha previsto una ampliación de la cobertura, precisamente no solo para aquellos que están enfermos, que es la finalidad para la que fue creado, sino también aquellos que están en cuarentena, que tienen algún síntoma que puede dar la idea de que está cursando
un proceso de coronavirus, se da cobertura a esas personas y también se da cobertura a aquellas personas que tienen 65 años de edad o más, por 30 días. Hay que tener presente que el decreto que incluyó a los trabajadores con 65 años o más, aunque no estén enfermos, por ser una población de riesgo, por 30 días tienen derecho al subsidio por enfermedad, aunque no estén enfermos, reitero, y allí el procedimiento de certificación no es el procedimiento habitual, porque no interviene un médico, sino que es un procedimiento que se canaliza entre la empresa y el Banco de Previsión Social a partir del dato concreto que el Banco de Previsión Social posee, que es la edad de la persona. Pero reitero, es por 30 días, se termina el 24 de abril, de modo que ahí o el Poder Ejecutivo prorroga esa norma o tendrá que reintegrarse. Esa prestación especial está prevista solo para aquellos casos de los trabajadores con 65 años o más que no desarrollen la labor en forma a distancia, en este teletrabajo, aunque no es exactamente un teletrabajo con todas las letras. Bien, no quiero extender más esta intervención. Señalar que hay otra de las novedades normativas en esta materia es la ley 19.873. La ley 19.873, también del 3 de abril, promulgada el 3 de abril de este año, es el que establece que la infección de enfermedad por coronavirus COVID-19 es una enfermedad profesional, de algún modo también siguiendo las recomendaciones de la OIT, aunque el informe de la OIT es posterior a la sanción de esta ley, pero está acotado específicamente al personal médico, al personal de la salud, al personal que tiene una exposición directa con los pacientes que tienen esta enfermedad, de modo que comprende al personal médico y al personal no médico dependiente, y también comprende a los trabajadores que desarrollan actividad en las instituciones prestadoras de servicios de salud en régimen de subcontratación, en caso de vigilancia o en caso de limpieza. Allí se establece que la prestación, que en este caso está a cargo del Banco de Seguros del Estado, que de acuerdo a la ley 16.074 es el que se encarga de dar cobertura a los riesgos de accidente de trabajo y enfermedades profesionales. En el caso, deben recordar que las enfermedades profesionales tienen un pago del subsidio equivalente al 100% del salario, y desde el primer día de, digamos, ausencia al trabajo. Entonces, hay que destacar ese aspecto y recordar que también en la ley se establece un tope máximo en el equivalente a 10 salarios mínimos nacionales, de modo que el tope está fijado en los 163.000 pesos. Bien, termino por aquí y le doy nuevamente la palabra a mi amigo Mario para que dé cierre a esta presentación. Muchas gracias. Le estaba escribiendo a Álvaro para que terminara él, porque me queda poco ahora para decir, así no hacíamos este picoteo. Pero bueno, un poco para redondear la presentación que tuvo esta exposición tan minuciosa, tan detallada de Álvaro, un par de comentarios simplemente para concluir. Primero, el rol que ha cumplido y que necesariamente tiene que seguir cumpliendo el diálogo y la negociación colectiva. En estos momentos puede resultar un poco a priori
difícil de concebir que instrumentos como el de la negociación, que generalmente llevan tiempo, puedan tener un espacio cuando muchas veces las circunstancias de la necesidad de celeridad que impone la emergencia determinan que sea imprescindible y acuciante tomar decisiones. Pero justamente es a partir de esa condición acuciante que está caracterizando estos días y que seguramente va a seguir caracterizándolos en los días próximos y sobre todo una vez que comencemos a salir de esta situación, es relevante destacar, preservar y cultivar la negociación y la conversación, el diálogo en general. En estos días hemos tenido reuniones del Consejo Superior Tripartito que consensuaron determinadas decisiones importantes, por ejemplo, que tienen que ver con la próxima convocatoria a los consejos de salarios. Como vimos también fue convocado y funcionó el CONASAT. En la industria de la construcción fue posible llegar a un par de consensos importantes que primero pausaron la actividad y luego la retomaron con la puesta en práctica de un protocolo muy cuidadoso. También investigando en la página del Ministerio de Trabajo es posible encontrar algún otro protocolo en el sector del transporte. A nivel de las empresas también se han tenido que elaborar y consensuar protocolos, han funcionado naturalmente las comisiones bipartitas de seguridad en aquellos lugares donde están funcionando. O sea que en definitiva este espacio de la negociación y del diálogo es extremadamente importante y seguramente lo va a ser todavía más cuando haya que comenzar a pensar en la salida o digamos, en el momento en que se retome la normalidad de la actividad. Entonces, eso lo destaco. Y creo que también, Álvaro, es importante destacar cómo nuestro país, dentro de sus dimensiones pequeñas, ha sido capaz a lo largo de su historia de construir una serie de instrumentos que son en muchos aspectos deficitarios, que probablemente no cubran todos los puntos, todas las necesidades que a veces se imponen a partir de circunstancias tan difíciles como esta que estábamos viviendo, pero hemos sido capaces de construir instrumentos, herramientas, mecanismos, como este que se destacaba del seguro de paro, que están permitiendo contener la situación. A tal punto que se puede ver que el caso de nuestro país está siendo diferente en materia social también a lo que está sucediendo en otros países, sobre todo en otros países de América del Sur, de América Central, donde la situación es extremadamente grave. Entonces, me gustaría destacar ese aspecto porque es un valor que tenemos como sociedad y creo que es importante preservarlo y es importante también valorarlo adecuadamente. No sé si Álvaro quiere agregar algo. No sé si quieren plantear alguna pregunta. Hay mucha gente, es un poco difícil de organizar las preguntas, las intervenciones, pero con mucho gusto quedamos a disposición. Vamos a ver si nos podemos organizar o si ya están suficientemente aburridos como para terminar esto de una buena vez por todas. Si no están aburridos, yo tengo un par de consultas, no sé si me escuchan. Sí. ¿Alguien habló? Perdón, ¿alguien había intervenido? No sé si... Sí, ¿me escuchan? Sí.
Ah, perfecto. Tengo un par de consultas para cualquiera de los dos, o sea que Álvaro habló del tema. La primera es con relación al subsidio de enfermedad de los mayores de 65 años. Entiendo que es optativo, ¿no? O digamos, no es preceptivo que los mayores de 65 años necesariamente tengan que ir por 30 días al seguro de enfermedad. Por lo que leo yo del decreto, creo que es optativo y es el empleador quien le da de alta directamente a BPS, sustituyéndose ese mecanismo por la certificación del médico. Y lo otro es que supongo yo que era, porque bueno, ahora ya pasaron los días, por 30 días, o sea, no se puede mandar al mayor de 65 años por menos cantidad de días que 30, supongo, porque no se cumpliría con la finalidad de la norma. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, que creo que Álvaro lo dijo, pero a mí justo se me cortó, es con relación a el seguro de desempleo parcial, especial, dadas las confusiones que hubieron con el monto del subsidio, tampoco quedaba claro, y no sé lo que dijo Álvaro al respecto, quién cubre la diferencia entre lo que recibe el trabajador por los días efectivamente trabajados y el monto del subsidio que estableció el BPS en unas tablas. Supongo yo que el BPS lo cubre, pero no lo escuché a Álvaro. No sé si se entendieron las preguntas. Fernando, ¿qué tal? Se entendieron perfectamente. Mario, si te parece, lo respondo yo. Sí, claro. Con respecto al tema de las personas de 65 o más años de edad, efectivamente es optativo, no es obligatorio, no es compulsivo. Eso, digamos, guarda relación con un conjunto de exhortaciones que ha realizado el Estado e inclusive en su condición de empleador, también respecto de los funcionarios ha actuado de la misma manera, no solo para las personas que tienen 65 años de edad o más, sino también a otros colectivos que son vulnerables o que tienen una especial, digamos, exposición frente al riesgo de la enfermedad. De modo que allí no hay posibilidad de obligarlo al trabajador, ni tampoco es digamos, es una situación que se pueda imponer al trabajador. En todo caso, si el empleador le plantea al trabajador que se ampare a ese beneficio y el trabajador se resiste por X circunstancias, que pueden haber millones de explicaciones para resistir una medida de esta naturaleza, tal vez lo prudente, lo aconsejable será dejar registrada digamos, ese ofrecimiento, haciéndole saber de la norma y del derecho que le asiste a ese trabajador, pero de ningún modo puede imponer esa cuestión. Y respecto de la segunda, ayer recibía justamente una consulta de una colega que me preguntaba justamente quién paga la diferencia. Entiendo yo que estamos hablando de un complemento que hace el propio Banco de Previsión Social, partiendo de la base de que en el contrato de trabajo las obligaciones son bilaterales y sinalagmática, para citar la expresión que utilizaba Gamarra en su tratado, es decir, interdependientes una con el otro. Si no hay prestación del servicio, no hay derecho a remuneración. Esa relación que no es como un taxímetro, pero que tiene cierto paralelismo por todas las, digamos, las connotaciones que tiene el contrato de trabajo. En el caso, estamos hablando, dice el numeral 3, el monto de la prestación será equivalente al 25%, y después en el segundo párrafo dice, el monto a percibir en ningún caso será inferior al 75% del promedio de remuneraciones mensuales percibidas
en los últimos 6 meses, incluyendo la suma nominal abonada por el empleador por el periodo efectivamente trabajado. Entonces, si el salario se rige por la ecuación interdependiente proporcional al tiempo de prestación del servicio, la diferencia la va a cubrir el Banco de Previsión Social, porque estamos hablando de que el monto, cuando refiere al monto, es el monto de la prestación. Estamos en el artículo 3 que arranca diciendo el monto de la prestación será tanto. Y después tiene este correctivo. Por eso yo armé una planillita Excel, que creo que la compartí por alguna de las redes, y bueno, hago el cálculo donde aplicando la tabla que dice el Banco de Previsión Social, que por tanto se corresponde tal porcentaje, por tal otro X porcentaje, bueno, finalmente creé dos columnas adicionales en donde sumo el salario al subsidio, y si queda por debajo del 75%, complementa hasta llegar al 75%. Esa situación se da a partir de una suspensión de 13 días hasta 19 días de forma creciente. Y es el Banco de Previsión Social. ¿Y quién lo financia? Y lo financia el fondo emergencia sanitaria, COVID-19, de la ley que estamos hablando hace unos instantes. Porque son partidas extraordinarias que va a tener que desembolsar el Banco de Previsión Social, y van a estar financiadas con la recaudación de los impuestos que mencionábamos, entre otras cosas, entre otros recursos. Bien, bueno, no sé, si no hubiere algún otro comentario o pregunta, estaríamos dando por finalizada la actividad, reiterando el agradecimiento al Colegio de Abogados que tuvo la deferencia de invitarnos a Mario y a mí a compartir esta charla en esta tarde tan invernal, diría yo. A ver, Gustavo está levantando la mano, creo, por allí. No se escucha, No te Gustavo. escuchamos, Gustavo. Gustavo, no te escuchamos. Un aplauso virtual a los profesores. Excelente exposición. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, un placer. Hasta pronto y un saludo, como decía Eduardo, codo con codo ahí. Chao, chao. Chao, chao.